Vayamos a la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, pasaremos los próximos 12 domingos por la mañana mirando este famoso libro tan emocionante y a la vez desconcertante. 3 años después de que el rey Joacim comenzara a gobernar en Judá, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, atacó a Jerusalén con sus ejércitos, y el Señor le dio la victoria sobre Joacim. Cuando regresó a Babilonia, tomó algunas de las copas sagradas del templo de Dios y las colocó en el tesoro de su Dios en la tierra de Sinar. Luego ordenó a Aspenaz, que estaba a cargo de su personal de palacio, seleccionar a algunos de los jóvenes judíos traídos como cautivos, de los jóvenes de la familia real y la nobleza de Judá, y enseñarles el idioma caldeo y la literatura. Elijan muchachos fuertes y saludables, de buen aspecto, les dijo, esos que han leído mucho en muchos temas, que están bien informados, alertas y sensibles y tengan suficiente aplomo para verse bien en el palacio. El rey les asignó lo mejor de la comida y el vino de su país, de su propia cocina durante su periodo de formación de 3 años, planeando convertirlos en sus consejeros cuando se graduaran. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes elegidos, todos de la tribu de Judá. Sin embargo, su superintendente les dio nombres babilónicos de la siguiente manera. Daniel fue llamado Belsasar, Ananías fue llamado Sadrach, Misael fue llamado Mesac y Azarías fue llamado Abed-Negó. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino que les dio el rey. Y le pidió al superintendente permiso para comer otras cosas en su lugar. Ahora sucedió que Dios le había dado al superintendente un aprecio especial por Daniel y simpatía por su situación. Pero estaba alarmado por la sugerencia de Daniel. Me temo que te pondrás pálido y delgado en comparación con los otros jóvenes de tu edad, dijo, y luego el rey me decapitará por descuidar mis responsabilidades. Daniel lo conversó con el mayordomo que fue designado por el superintendente para cuidar de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y sugirió una dieta de 10 días de solo verduras y agua. Luego, al final de ese periodo de prueba, el mayordomo pudo ver cómo se veían en comparación con los otros compañeros que comieron la rica comida del rey y decidió si dejarlos o no continuar con su dieta. El mayordomo finalmente aceptó bien la prueba y al final de los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes que habían estado comiendo la comida suministrada por el rey. Así que desde entonces el mayordomo los alimentó solo con verduras y aguas, sin los ricos alimentos y vinos. Dios les dio a estos 4 jóvenes una gran capacidad para aprender y pronto dominaron toda la literatura y la ciencia de la época. Y Dios le dio a Daniel una habilidad especial en la comprensión del significado de los sueños y visiones. Cuando el entrenamiento de 3 años se completó, el superintendente llevó a todos los jóvenes al rey para los exámenes orales como se le había ordenado que hiciera. El rey Nabucodonosor tuvo largas conversaciones con cada uno de ellos y ninguno de ellos lo impresionó tanto como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que fueron puestos en su equipo regular de asesores. Y en todos los asuntos que requerían información y juicio de equilibrio, el rey encontró el consejo de estos jóvenes 10 veces mejor que el de todos los hábiles magos y sabios astrólogos de su reino. Daniel mantuvo ese nombramiento como consejero del rey hasta el primer año del reinado del rey Ciro. El libro del profeta Daniel es una de las partes más interesantes de la Biblia, y me atrevo a decir que, si fueron a la escuela dominical cuando eran niños, seguramente han oído hablar de la guardia de los leones. Probablemente hayan oído hablar del horno de fuego. Es posible que hayan oído hablar de la fiesta de Belsasar. Sin embargo, todas las historias que conocen de los días de escuela dominical proceden de los primeros 6 capítulos de los 12 totales de este libro. Es la segunda mitad que es relativamente desconocida, a menos que hayas crecido entre los hermanos, y probablemente ellos lo conozcan demasiado bien. Pero el libro de Daniel se divide en 2 mitades.
los capítulos 1 a 6 y los capítulos 7 a 12. Los capítulos 1 a 6 nos dan solo algunos detalles de 75 años de la vida de un hombre, comenzando con su nacimiento en un palacio y terminando como un anciano de cabeza blanca de finales de sus 80 o principios de sus 90, siendo tirado a los leones. De alguna manera nunca me había dado cuenta de que Daniel era tan mayor cuando fue arrojado a los leones. Así que tanto más maravilloso fue su coraje cuando se enfrentó a ellos. Así que vamos a estudiar la vida de estos hombres, y sin embargo estos capítulos, como una de las obras históricas de Shakespeare, cambian constantemente de la escena individual a la nación y a la escena internacional. Estás mirando a algunas personas en un momento y la próxima vez estás viendo cómo se está haciendo la historia. Daniel era un hombre que ayudó a hacer historia. Su influencia en los asuntos de los hombres ha sido muy profunda, y vamos a preguntarnos por qué este joven que vimos por primera vez en su adolescencia, probablemente con alrededor de 16 años, se convirtió en el hombre que sobrevivió a 4 reyes, 2 imperios y que ayudó a cambiar la historia de estas naciones. Es cuando llegamos a los capítulos 7 al 12, la segunda mitad, que tenemos una gran sorpresa. Hay un cambio. En la primera mitad se refiere a Daniel en la tercera persona, como si alguien ha escrito esos eventos después de que sucedieran y los ha grabado para nosotros. Pero cuando pasamos a la segunda mitad, encontramos que él cambia a yo, Daniel. Y así hay un cambio de aquellos que escribieron sobre Daniel a Daniel mismo escribiendo. Pero el cambio más grande en estos capítulos es los capítulos 1 a 6 son historia escrita después de que sucedió, pero cuando llegas al capítulo 7, Daniel escribe la historia antes de que suceda. Y eso implica un milagro. Ningún hombre puede hacerlo. Solo Dios lo puede hacer. Eso es porque solo Dios sabe lo que va a suceder. Y una de las cosas emocionantes en el libro de Daniel es que va a cambiar de estudiar la historia escrita después de que sucedieran los eventos a estudiar la historia escrita antes de que sucedan los eventos. Es un milagro tal que las personas que no creen en los milagros no pueden creer que Daniel lo escribió. De hecho, son tan precisas las predicciones que se hicieron realidad en absoluto detalle. No todas, pues algunas de ellas aún no se han hecho realidad. Pero las que se han hecho realidad se hicieron realidad con tan detalle que uno se queda con la elección de 2 opiniones. O Dios le dijo esto a Daniel y le dio el poder milagroso de la predicción, o el libro de Daniel es una falsificación escrita siglos después de los eventos que registra. Y muchos eruditos modernos han adoptado esta segunda visión y tratan este libro como una falsificación. Alguien usando el nombre de Daniel para tratar de engañarnos de que era una profecía. Para mí, el Señor Jesucristo ha resuelto el asunto porque habló de Daniel el profeta y citó esa segunda mitad, y él mismo puso su rúbrica en la autoría de Daniel. Que cada erudito sea probado como mentiroso y Jesús sea veraz. Así que lo voy a tratar exactamente como la Biblia nos lo presenta. Como la mitad del libro escrito después de que ocurrieron los eventos y la mitad del libro escrito antes. Y el mensaje del libro llega alto y claro en ambas mitades. Dios está a cargo de la historia. Si miras hacia atrás en el pasado o hacia el futuro, Dios está en el trono. Y el versículo clave de este libro podría encontrarse en el capítulo 4. Lo van a encontrar 3 veces, creo que es el versículo 17, y luego el versículo 25, y luego el 33 o el 34. Pero en esos 3 versículos está esta frase que dice: el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y esto va a ser un gran estímulo para nosotros mientras leemos nuestros periódicos, mañana mientras vemos las naciones aparentemente en caos, aparentemente en confusión. Mientras leemos una mala noticia tras otra, el texto que quiero que se digan a sí mismos mientras leen su periódico mañana es: el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Él sabe lo que está pasando, Él está a cargo. Está en el trono y no tenemos que preocuparnos de que los asuntos se hayan salido de las manos de los hombres, porque no se han salido de las manos de Dios. Ese es el mensaje de Daniel.
Vemos que esto le dio el coraje para enfrentar cualquier cosa, porque Dios estaba a cargo. Vemos a 3 jóvenes que dicen, no importa lo que nos pase, pero no dejaremos de hacer lo que tenemos que hacer para servir a Dios. Y es esta conciencia de la que Dios está a cargo de la historia que nos da coraje para enfrentarnos a cualquier cosa que nos pueda suceder. Ahora, esto es solo a modo de introducción. El libro en sí, de todo el libro. Y espero que lo lean bien en algún momento durante el tiempo que lo estudiamos. Capítulo por capítulo. Se obtiene un significado mucho mejor de la Biblia si lees grandes porciones y luego estudias las partes pequeñas, en lugar de solo mordisquear bocado a bocado. Pero veamos el capítulo 1. He titulado este capítulo Las pruebas de un adolescente, porque cubre los años desde los 16 a los 19 años, los años más críticos en muchas vidas. De hecho, en la vida de todos. Los años en los que trazamos nuestras propias normas, los años en que nos vamos de casa, cuando sabemos cómo nos han educado y tenemos que tomar la fatídica decisión de si nuestros padres tenían razón o no, dándonos las pautas que nos dieron. Y así, en nuestra adolescencia, a menudo arrojados a un mundo extraño, lejos de la crianza, lejos de la iglesia, en la que hemos estado de niños en la escuela dominical, estamos solos y decidiremos durante estos años cómo vamos a vivir por el resto de nuestra vida. Y la decisión que tomemos cuando somos adolescentes van a determinar cómo enfrentamos la crisis en los 90. Ese es el mensaje de Daniel. Y por eso miramos el trasfondo. Pueden olvidar el esquema que he puesto en el boletín, lo eliminé yo mismo. Lo divido en 3 secciones solamente, los versículos 1 a 7, en los que quiero hablar sobre el extraño entorno de Daniel, y luego los versículos 8 al 16, en los que quiero hablar sobre el comportamiento cortés de Daniel y corajudo. Quiero que noten ambas palabras. Y finalmente, los versículos 17 a 21, la recompensa notable de Daniel. Y estas 3 cosas resumirán su vida de adolescente. Primero que nada, el extraño entorno de Daniel. Daniel tenía todo a su favor, nació con sangre real en las venas, era tan guapo como se podía esperar, era muy inteligente, tenía una muy buena educación, estaba listo para ir hasta arriba en la escala social. Y habría sido uno de los de la aristocracia en su propia tierra. Y un día, a la edad de 16 años, lo llevaron encadenado a otra tierra y nunca regresó. Es una experiencia bastante traumática para un adolescente de 16 años. El primer versículo de Daniel 1 dice algo que es tan frecuente en la historia que no puede entusiasmarte. El rey Nabucodonosor invadió Israel y vino y sitió a Jerusalén. Podrías tomar cualquier siglo de la historia y simplemente comparar esa declaración con la descripción de una gran nación invadiendo y devorando a una pequeña. Podrías decir, en el segundo año del rey Jorge VI de Inglaterra, Adolf Hitler invadió Checoslovaquia. Eso es solo una declaración de la historia. Pero cuando miramos más de cerca este primer versículo y el segundo versículo, hay 1 o 2 características inusuales que son bastante diferentes de otras invasiones. Y la primera es que Nabucodonosor vino contra Jerusalén, que no es lo mismo que sitiar Londres o New York o Tokio o Moscú. Vino contra Jerusalén, que era el lugar de Dios. Y era el pueblo de Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? Ahí es donde el Dios que hizo el universo vivía en la tierra. Ahí es donde estaba su casa. Y Nabucodonosor estaba atacando el lugar de Dios. Un hombre tendría que ser bastante audaz para hacer eso, pero Nabucodonosor lo hizo. ¿Qué iba a hacer Dios? Bueno, aquí viene la declaración más increíble de todas. Dios le dio la victoria. Sin defensa, sin resistencia, sin protección, Nabucodonosor entró directamente en Jerusalén y Dios lo dejó. Oh Dios, ¿qué estás haciendo? Pensé que se suponía que eras un buen Dios y es tu gente. ¿No vas a protegerlos? Defiéndelos. ¿Por qué dejar entrar a este hombre? ¿Por qué Dios permitió entrar a Nabucodonosor? ¿Porque era un hombre bueno? No, era un tirano.
Le gustaba sacarle los ojos a las personas. Él amaba asar a los hombres vivos. ¿Por qué dio Dios la victoria a Nabucodonosor? No por ser buen hombre, no, sino porque Joacim era un hombre muy malo. Y Joacim era el rey del pueblo de Dios. Y bajo el reinado de Joacim, sobre el cual se puede leer en la Biblia, la sociedad permisiva llegó directamente a Jerusalén. Y el rey no hizo nada al respecto. El resultado fue que la idolatría y la inmoralidad estaban manchando el pueblo de Dios. Y Dios les advirtió una y otra vez. Dijo, si siguen así tendrán que dejar esta tierra. Esta es mi tierra, esta es la tierra santa, no pueden vivir así en esta ciudad. Sigan así y los voy a llevar a una tierra lejana. Y saben, nunca tomaron a Dios en serio, no lo escucharon. Así como hoy la gente no se toma en serio la palabra de Dios. Una persona con una pancarta diciendo prepárense para enfrentar la perdición a una multitud será objeto de risa. Y sin embargo, esa es la palabra de Dios. Y debe ser escuchada. El pueblo de Dios simplemente no escuchó. Y finalmente la paciencia de Dios llegó a su fin. Y el Señor dio la victoria a Nabucodonosor. No porque Nabucodonosor era un buen hombre, sino debido a que Joacim era un mal hombre. Winston Churchill, cuando fue llamado al almirantazgo al comienzo de la guerra, fue invitado a pasar la noche con el primer ministro, quien le informó del nombramiento. Y cuando Winston Churchill le dijeron que debía hacerse cargo del almirantazgo, se fue a la cama esa noche y junto a su cama el primer ministro le había puesto una Biblia. Y Winston Churchill abrió esa Biblia y leyó solo un versículo de la ley de Moisés antes de irse a la cama. Y ese versículo era, y solo lo estoy parafraseando, cuando Dios le estaba diciendo a Moisés que cuando llegaran a Canaán echarían a la gente de Canaán de delante de ellos. Y Dios le dijo a Moisés y a la gente de Israel a través de Moisés, ¿verdaderamente piensan que los estoy expulsando de delante de ustedes porque ustedes son mejores que ellos? Los estoy expulsando porque son malvados. Y esa misma noche Dios le dijo a Winston Churchill, no creas que si ganas la guerra es porque veo que eres mejor que ellos, es porque estoy lidiando con su maldad. Ahora Nabucodonosor vio eso. Nabucodonosor se fue a la cama y tomó una Biblia y leyó esto y podía decir gracias Señor por darme la victoria. Para nada. Nabucodonosor dijo su Dios no es nada, mi Dios es todo. Él todavía no estaba en la etapa de donde pensaba que era Dios. Eso viene un poco más adelante, en Daniel 4. Él todavía adoraba a un dios y adoraba a muchos dioses. Él adoraba a un dios llamado Bel y otro Marduk y otro llamado Aku, al dios de la luna, pero dijo mi Dios es mejor que este. Y así, para darles una lección y decirle al mundo que su Dios era el poderoso y les había dado la victoria, entró en el templo de Dios y tomó las copas sagradas, los vasos que se usaban en la adoración de Dios, y los empacó en su equipaje y los llevó todo el camino de regreso a Babilonia y los instaló en la casa de su Dios. ¿Sabe que los arqueólogos desenterraron hace unos años una tabla de piedra en la que estaban estas palabras? Nabucodonosor puso los vasos de Dios en la casa de su Dios. Por lo tanto, la arqueología confirma la verdad en las escrituras al detalle. Eso es lo que hizo. Esos vasos tienen una historia, es fascinante seguirla. Es casi un sermón en sí mismo. Esos vasos. Años antes, el rey Ezequías de Judá los mostró con jactancia a un rey anterior de Babilonia. Esos vasos de oro preciosos. Y él se jactó de ellos y los mostró al rey de Babilonia. Y ya saben, creo que él comenzó algo ese día. Creo que se transmitió la palabra a los reyes posteriores. Ya saben, tienen unos vasos hermosos ya en Jerusalén. Y ahora Nabucodonosor los tomó. Van a emerger de nuevo unos años más tarde, cuando Belsasar en su fiesta dice, traigan esos vasos y nos emborracharemos en ellos. Esa fue la última noche que vivió y reinó. Toda una historia esos vasos. Pero eran un símbolo del hecho de que Nabucodonosor, en su mente pervertida, pensó que su Dios le había dado la victoria. Y que el Dios de Israel no era nada. Nunca cometió un error mayor en su vida. Porque con los vasos de oro se llevó a su propio país algunos otros recipientes de Dios. Recipientes humanos, de hombres de Dios, que iban a anunciar su propia caída. Se llevó consigo algunos de los jóvenes nobles, los jóvenes reales, para
llevárselos de esta tierra y detener el desarrollo de la línea real, para despojar a esta nación de su liderazgo. Y se llevó a estos jóvenes con él, Daniel y otros 3 amigos de Daniel, y él los llevó a todos de regreso. Poco pensó que se estaba llevando los vasos de Dios directamente a su propio territorio. Millas a través del desierto, llegó esta banda de conquistadores con los jóvenes y las vasijas sagradas a través del desierto a la capital de Babilonia, con una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, su palacio. Era un lugar poderoso. Cuando los jóvenes llegaron, al verlo, supongo que sus corazones fallaron por un momento. Descubrieron el poder y la fuerza y la gloria de este conquistador. Pero en esos 4 jóvenes, Dios venía a Babilonia, centro del orgullo humano. Había sido construido allí por Nimrod, había sido construido siglos antes como un acto desafiante de rebelión contra Dios. La Torre de Babel, Babilonia, mismo lugar, y lo levantaron hasta el cielo para desafiar a Dios y para adorar a la luna y las estrellas desde lo alto de esa torre. Todavía se pueden ver partes de esa torre hoy, y los restos nos muestran que adoraban a la luna y las estrellas. Eran astrólogos tratando de averiguar lo que decían las estrellas. Ahora, aquí está la vida del adolescente, de Daniel, y Nabucodonosor eligió a estos 4 jóvenes para que fueran entrenados como sus consejeros. Era una buena idea. Podía usarlos más tarde para someter a su nación, los asimilaría a su corte real, traería sangre fresca a su círculo de consejeros. Y les gustó su aspecto. Eran guapos, eran inteligentes y siempre estaban al acecho de jóvenes como ellos, para poder rodearse de talento. Si todo es fiel al estándar y es lo que hacen muchos gobernantes. Y por supuesto, siempre podría usarlos como rehenes. Hay muchas razones por las que él lo hizo. Pero una cosa que decidió hacer fue lavarles el cerebro con la cultura babilónica para que se olviden de todo sobre su propia tierra, su propia gente y su propio Dios. Era un hombre astuto, Nabucodonosor, muy inteligente, y se dio cuenta de que sus nombres les recordarían a Dios, que en cada uno de esos 4 niños había nombres con la palabra de Dios en ellos, lo que demuestra que deben haber tenido padres piadosos, que amaban a Dios. Había 2 nombres para Dios en Israel, y había un título para Dios, él, y había un nombre para Dios, yo soy. En hebreo, Yahweh o Yah, para abreviar. Y cada uno de estos muchachos tenía el nombre de Dios. Teníamos a Daniel, Mishael, Ananiahu. Y cada uno de ellos tenía el nombre de Dios en el título de Dios en su nombre, y así Nabucodonosor tendrá que deshacerse incluso de ese rastro de su Dios. Y cambió sus nombres, y en cada uno de sus nuevos nombres puso uno de sus dioses. Estaba el dios Belsasar, así es como llamarías a Daniel. Estaba el dios Aku, el dios de la luna. Te llamamos Shadrahu, te llamaremos Mishahu. Y luego tenían un dios Nebo, lo llamaremos Abednego. Se ve cómo cambian los nombres. Les voy a dar estos nombres en inglés para que se vea el cambio. Daniel significa Dios es juez, y se cambió a Bel, te proteja. Ananías es Jehová es clemente, y se cambió a Sadrach por orden de Aku, la luna. Misael significa que es como Dios, y lo cambian a Mesahu, quien es como Aku, la luna. Y Azarías significa Jehová es mi ayudador, y lo cambiaron a sirviente de Nego. Y por eso habían borrado todo rastro de la crianza de los jóvenes y los enviaron a la universidad para aprender escritura cuneiforme, para aprender el idioma sumerio, para capacitarse en ciencias y matemáticas y astronomía y astrología y magia, para pasarlos por el molino. Y creían que cuando salieran al otro extremo serían babilonios. Ahora hay algo muy relevante aquí. Estamos predicando esto a mediados de septiembre, y en unas pocas semanas muchos jóvenes se irán de casa y dejarán la iglesia, irán a colegios, a universidades, irán a empezar un nuevo trabajo. Este es el momento cuando los jóvenes se van y pueden ir a un ambiente que es totalmente hostil a la educación cristiana o el trasfondo de la iglesia. ¿Qué va a pasar después de 3 años? ¿Qué va a pasar en el otro extremo? ¿Cómo van a resultar?
¿Cambiar un nombre cambia la naturaleza de alguien? Estos son los extraños entornos en los que Daniel y estos otros 3 muchachos de 16 años se encontraron. No tenían nada más que su memoria para mantenerlos en orden. ¿Sobrevivirían muchos jóvenes bajo esas presiones? Muchos no lo harían. Vamos a pasar a la segunda cosa, el coraje cortés de Daniel. Jóvenes, les hablo ahora. Llegará un momento en el que se hayan ido de casa, cuando estén lejos de su ambiente cristiano, llegará una decisión. Vayamos a la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, pasaremos los próximos 12 domingos por la mañana mirando este famoso libro tan emocionante y a la vez desconcertante. 3 años después de que el rey Joacim comenzara a gobernar en Judá, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, atacó a Jerusalén con sus ejércitos, y el Señor le dio la victoria sobre Joacim. Cuando regresó a Babilonia, tomó algunas de las copas sagradas del templo de Dios y las colocó en el tesoro de su Dios en la tierra de Sinar. Luego ordenó a Aspenaz, que estaba a cargo de su personal de palacio, seleccionar a algunos de los jóvenes judíos traídos como cautivos, de los jóvenes de la familia real y la nobleza de Judá, y enseñarles el idioma caldeo y la literatura. Elijan muchachos fuertes y saludables, de buen aspecto, les dijo, esos que han leído mucho en muchos temas, que están bien informados, alertas y sensibles, y tengan suficiente aplomo para verse bien en el palacio. El rey les asignó lo mejor de la comida y el vino de su país, de su propia cocina durante su periodo de formación de 3 años, planeando convertirlos en sus consejeros cuando se graduaran. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes elegidos, todos de la tribu de Judá. Sin embargo, su superintendente les dio nombres babilónicos de la siguiente manera. Daniel fue llamado Belsasar, Ananías fue llamado Sadrach, Misael fue llamado Mesac y Azarías fue llamado Abed-Negó. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino que les dio el rey. Y le pidió al superintendente permiso para comer otras cosas en su lugar. Ahora sucedió que Dios le había dado al superintendente un aprecio especial por Daniel y simpatía por su situación. Pero estaba alarmado por la sugerencia de Daniel. Me temo que te pondrás pálido y delgado en comparación con los otros jóvenes de tu edad, dijo, y luego el rey me decapitará por descuidar mis responsabilidades. Daniel lo conversó con el mayordomo que fue designado por el superintendente para cuidar de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y sugirió una dieta de 10 días de solo verduras y agua. Luego, al final de ese periodo de prueba, el mayordomo pudo ver cómo se veían en comparación con los otros compañeros que comieron la rica comida del rey y decidió si dejarlos o no continuar con su dieta. El mayordomo finalmente aceptó bien la prueba y al final de los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes que habían estado comiendo la comida suministrada por el rey. Así que desde entonces el mayordomo los alimentó solo con verduras y aguas, sin los ricos alimentos y vinos. Dios les dio a estos 4 jóvenes una gran capacidad para aprender y pronto dominaron toda la literatura y la ciencia de la época. Y Dios le dio a Daniel una habilidad especial en la comprensión del significado de los sueños y visiones. Cuando el entrenamiento de 3 años se completó, el superintendente llevó a todos los jóvenes al rey para los exámenes orales como se le había ordenado que hiciera. El rey Nabucodonosor tuvo largas conversaciones con cada uno de ellos y ninguno de ellos lo impresionó tanto como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que fueron puestos en su equipo regular de asesores. Y en todos los asuntos que requerían información y juicio de equilibrio, el rey encontró el consejo de estos jóvenes 10 veces mejor que el de todos los hábiles magos y sabios astrólogos de su reino. Daniel mantuvo ese nombramiento como consejero del rey hasta el primer año del reinado del rey Ciro.
El libro del profeta Daniel es una de las partes más interesantes de la Biblia, y me atrevo a decir que si fueron a la escuela dominical cuando eran niños, seguramente han oído hablar de la guardia de los leones. Probablemente hayan oído hablar del horno de fuego. Es posible que hayan oído hablar de la fiesta de Belsasar. Sin embargo, todas las historias que conocen de los días de escuela dominical proceden de los primeros 6 capítulos de los 12 totales de este libro. Es la segunda mitad que es relativamente desconocida, a menos que hayas crecido entre los hermanos, y probablemente ellos lo conozcan demasiado bien. Pero el libro de Daniel se divide en 2 mitades. Los capítulos 1 a 6 y los capítulos 7 a 12. Los capítulos 1 a 6 nos dan solo algunos detalles de 75 años de la vida de un hombre, comenzando con su nacimiento en un palacio y terminando como un anciano de cabeza blanca de finales de sus 80 o principios de sus 90, siendo tirado a los leones. De alguna manera nunca me había dado cuenta de que Daniel era tan mayor cuando fue arrojado a los leones. Así que tanto más maravilloso fue su coraje cuando se enfrentó a ellos. Así que vamos a estudiar la vida de estos hombres, y sin embargo estos capítulos, como una de las obras históricas de Shakespeare, cambian constantemente de la escena individual a la nación y a la escena internacional. Estás mirando a algunas personas en un momento y la próxima vez estás viendo cómo se está haciendo la historia. Daniel era un hombre que ayudó a hacer historia. Su influencia en los asuntos de los hombres ha sido muy profunda, y vamos a preguntarnos por qué este joven, que vimos por primera vez en su adolescencia, probablemente con alrededor de 16 años, se convirtió en el hombre que sobrevivió a 4 reyes, 2 imperios, y que ayudó a cambiar la historia de estas naciones. Es cuando llegamos a los capítulos 7 al 12, en la segunda mitad, que tenemos una gran sorpresa. Hay un cambio. En la primera mitad se refiere a Daniel en la tercera persona, como si alguien ha escrito esos eventos después de que sucedieran y los ha grabado para nosotros. Pero cuando pasamos a la segunda mitad, encontramos que él cambia a yo, Daniel. Y así hay un cambio de aquellos que escribieron sobre Daniel a Daniel mismo escribiendo. Pero el cambio más grande en estos capítulos es los capítulos 1 a 6 son historia escrita después de que sucedió, pero cuando llegas al capítulo 7, Daniel escribe la historia antes de que suceda. Y eso implica un milagro. Ningún hombre puede hacerlo. Solo Dios lo puede hacer. Eso es porque solo Dios sabe lo que va a suceder. Y una de las cosas emocionantes en el libro de Daniel es que va a cambiar de estudiar la historia escrita después de que sucedieran los eventos a estudiar la historia escrita antes de que sucedan los eventos. Es un milagro tal que las personas que no creen en los milagros no pueden creer que Daniel lo escribió. De hecho, son tan precisas las predicciones que se hicieron realidad en absoluto detalle. No todas, pues algunas de ellas aún no se han hecho realidad. Pero las que se han hecho realidad se hicieron realidad con tan detalle que uno se queda con la elección de 2 opiniones. O Dios le dijo esto a Daniel y le dio el poder milagroso de la predicción, o el libro de Daniel es una falsificación escrita siglos después de los eventos que registra. Y muchos eruditos modernos han adoptado esta segunda visión y tratan este libro como una falsificación. Alguien usando el nombre de Daniel para tratar de engañarnos de que era una profecía. Para mí, el Señor Jesucristo ha resuelto el asunto porque habló de Daniel el profeta y citó esa segunda mitad, y él mismo puso su rúbrica en la autoría de Daniel. Que cada erudito sea probado como mentiroso y Jesús sea veraz. Así que lo voy a tratar exactamente como la Biblia nos lo presenta. Como la mitad del libro escrito después de que ocurrieron los eventos y la mitad del libro escrito antes. Y el mensaje del libro llega alto y claro en ambas mitades. Dios está a cargo de la historia. Si miras hacia atrás en el pasado o hacia el futuro, Dios está en el trono. Y el versículo clave de este libro podría encontrarse en el capítulo 4. Lo van a encontrar 3 veces, creo que es el versículo 17, y luego el versículo 25, y luego el 33 o el 34. Pero en esos 3 versículos está esta frase que dice: el Altísimo
tiene dominio en el reino de los hombres. Y esto va a ser un gran estímulo para nosotros mientras leemos nuestros periódicos, mañana mientras vemos las naciones aparentemente en caos, aparentemente en confusión. Mientras leemos una mala noticia tras otra, el texto que quiero que se digan a sí mismos mientras leen su periódico mañana es: el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Él sabe lo que está pasando, Él está a cargo. Está en el trono y no tenemos que preocuparnos de que los asuntos se hayan salido de las manos de los hombres, porque no se han salido de las manos de Dios. Ese es el mensaje de Daniel. Vemos que esto le dio el coraje para enfrentar cualquier cosa, porque Dios estaba a cargo. Vemos a 3 jóvenes que dicen: no importa lo que nos pase, pero no dejaremos de hacer lo que tenemos que hacer para servir a Dios. Y es esta conciencia de la que Dios está a cargo de la historia que nos da coraje para enfrentarnos a cualquier cosa que nos pueda suceder. Ahora, esto es solo modo de introducción. El libro en sí, de todo el libro. Y espero que lo lean bien en algún momento durante el tiempo que lo estudiamos. Capítulo por capítulo. Se obtiene un significado mucho mejor de la Biblia si lees grandes porciones y luego estudias las partes pequeñas, en lugar de solo mordisquear bocado a bocado. Pero veamos el capítulo 1. He titulado este capítulo Las pruebas de un adolescente, porque cubre los años desde los 16 a los 19 años, los años más críticos en muchas vidas. De hecho, en la vida de todos. Los años en los que trazamos nuestras propias normas, los años en que nos vamos de casa, cuando sabemos cómo nos han educado y tenemos que tomar la fatídica decisión de si nuestros padres tenían razón o no, dándonos las pautas que nos dieron. Y así, en nuestra adolescencia, a menudo arrojados a un mundo extraño, lejos de la crianza, lejos de la iglesia, en la que hemos estado de niños en la escuela dominical, estamos solos y decidiremos durante estos años cómo vamos a vivir por el resto de nuestra vida. Y la decisión que tomemos cuando somos adolescentes van a determinar cómo enfrentamos la crisis en los 90. Ese es el mensaje de Daniel. Y por eso miramos el trasfondo. Pueden olvidar el esquema que he puesto en el boletín, lo eliminé yo mismo. Lo divido en 3 secciones solamente, los versículos 1 a 7, en los que quiero hablar sobre el extraño entorno de Daniel, y luego los versículos 8 al 16, en los que quiero hablar sobre el comportamiento cortés de Daniel y corajudo. Quiero que noten ambas palabras. Y finalmente, los versículos 17 a 21, la recompensa notable de Daniel. Y estas 3 cosas resumirán su vida de adolescente. Primero que nada, el extraño entorno de Daniel. Daniel tenía todo a su favor, nació con sangre real en las venas, era tan guapo como se podía esperar, era muy inteligente, tenía una muy buena educación, estaba listo para ir hasta arriba en la escala social. Y habría sido uno de los de la aristocracia en su propia tierra. Y un día, a la edad de 16 años, lo llevaron encadenado a otra tierra y nunca regresó. Es una experiencia bastante traumática para un adolescente de 16 años. El primer versículo de Daniel 1 dice algo que es tan frecuente en la historia que no puede entusiasmarte. El rey Nabucodonosor invadió Israel y vino y sitió a Jerusalén. Podrías tomar cualquier siglo de la historia y simplemente comparar esa declaración con la descripción de una gran nación invadiendo y devorando a una pequeña. Podrías decir, en el segundo año del rey Jorge VI de Inglaterra, Adolf Hitler invadió Checoslovaquia. Eso es solo una declaración de la historia. Pero cuando miramos más de cerca este primer versículo y el segundo versículo, hay una o dos características inusuales que son bastante diferentes de otras invasiones. Y la primera es que Nabucodonosor vino contra Jerusalén, que no es lo mismo que sitiar Londres o New York o Tokio o Moscú. Vino contra Jerusalén, que era el lugar de Dios. Y era el pueblo de Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? Ahí es donde el Dios que hizo el universo vivía en la tierra. Ahí es donde estaba su casa. Y Nabucodonosor estaba atacando el lugar de Dios. Un hombre tendría que ser bastante audaz para hacer eso.
Pero Nabucodonosor lo hizo. ¿Qué iba a hacer